Bueno, buenas a todos. En este nuevo tutorial de LTSpice vamos a crear nuestro primer circuito y vamos a darle valores reales para poder posteriormente simularlo y probar algunos de estos modos de simulación que contiene Spice. En particular vamos a ver el de punto de operación y la simulación transitoria. Y dentro de la transitoria tocaremos toda la parte de distintas representaciones y distintas configuraciones gráficas que puede ofrecernos Spice y que nos serán muy útiles en nuestras prácticas. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro circuito. Este circuito va a ser un filtro RC muy sencillo con el que vamos a poder juguetear y ver cómo funciona. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es añadir las masas de nuestro circuito, que recordad que tienen la tecla aceleradora G. Añadimos dos masas para que gráficamente quede bastante mejor. Una fuente de alimentación, cuya tecla aceleradora es V. Un resistor, cuya tecla aceleradora es R, el cual rotaremos, recordad, con control R, y un condensador cuya tecla aceleradora es C, el cual situaremos a nuestra salida. Una vez hecho esto, prepararemos todo el cableado que unirá este circuito. ¿Cómo lo haremos? Con la opción de cable, cuya tecla aceleradora es W. Y pasaremos por encima de nuestros componentes para que sea un cableado mucho más rápido, dado que Spice reconoce automáticamente lo que estamos haciendo. Una vez hemos hecho esto, ya tenemos un circuito, pero todavía no es funcional, dado que no tiene valores reales. Este es el momento en el que vamos a proceder a dar al resistor, condensador y nuestra fuente distintos valores. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El condensador. Botón derecho sobre la C del condensador, en la cual asignaremos un valor, y recordad que con respecto a los sufijos de Spice vamos a asignar un valor de 1 microfaradio. Recordad que el micro se lo da esta U de sufijo que tenemos. Ahora a nuestro resistor, por ejemplo, vamos a darle 100 ohmios. Y finalmente, nuestra fuente, que tiene una configuración mucho más compleja, vamos a verla algo más en profundidad. Para asignar a nuestra fuente valores, lo abriremos con el botón derecho clicando sobre ella. Aquí veremos que como tal aparecen solo dos valores. Uno del valor de la fuente continua, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 voltios. Y otro de su resistencia en serie si quisiéramos hacerlo más real o ajustado a un generador más real que conozcamos. Pero fijaos, aparte de esto existe la opción de avanzado. Esta opción es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque nos va a abrir un mundo de configuraciones para esta fuente. Desde añadir una fuente normal y corriente de continua hasta ajustarlo a posteriores análisis que veremos de alterna o incluso cambiar esta fuente por otras, como puede ser una fuente senoidal, un pulso que configuraremos nosotros u otros tipos similares. Inicialmente lo dejaremos como una fuente de continua de 5 voltios y sin una resistencia en serie por el momento. Por lo tanto, ya tenemos configurado nuestro sistema. Ahora tenemos que ver cómo simularlo. Recordad que para simular lo primero que tenemos que hacer es elegir qué modo queremos para simular. Nos venimos a esta tecla, la de configuración de análisis, o en Simulate Configure Analysis, y nos metemos en ella. Dentro de esta veremos todos los posibles análisis que tiene Spice para nosotros, de los cuales hoy solo veremos este de transitorio y este de punto de operación, con el cual comenzaremos. Fijaos que este punto de operación es en continua, no habla nada de alterna. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta, dado que si no tendremos un análisis erróneo. Fijaos que aquí aparece punto .op, que sería la sintaxis que utiliza Spice para estos análisis por detrás. Si le damos a OK, ahora nos acompañará este punto .op por toda la simulación. Clicaremos con el botón izquierdo. Ahora mismo el análisis ya estaría habilitado. Una vez tengamos el análisis ya preparado, perfecto, le vamos a dar a Play, que sería la iniciación de ese análisis. Aquí tendríamos todos nuestros resultados de análisis del punto de operación. Fijaos que lo único que nos está dando realmente son los distintos voltajes y corrientes que tenemos alrededor de nuestro circuito. Como es un circuito de continua y nuestro condensador ya se ha cargado, pues podemos saber que la corriente prácticamente es inexistente y que nuestros voltajes son los de la fuente que teníamos aquí. Esto sería el análisis del punto de operación en continua. Fijaos que es muy sencillo. Además podremos configurar también posteriormente los nombres utilizando los label nets y otras opciones distintas. Vamos a empezar a utilizar los label nets
para directamente en nuestro siguiente análisis que ya se acople a los nombres que nosotros queremos y vamos a poner Vout, por ejemplo, que sería el del voltaje de salida. Lo situaremos aquí. Luego cambiaremos también el nombre de nuestro generador con clic derecho y lo vamos a llamar pues VG. La R1, como solo tenemos una en este caso, podemos dejarla como R directamente. Y la C, lo mismo. Ahora nuestro análisis, si lo corremos, pues veremos que vuelve a darnos los resultados de antes. Y ya pasaremos a otro tipo de análisis. Veis que este es muy sencillo, que es en continua y que lo que nos da son esos voltajes y corrientes de todo nuestro circuito. El siguiente análisis que veremos será el análisis en transitorio. Fijaos que este análisis tiene muchas más opciones, las cuales vamos a explicar. Y lo que vamos a hacer es, a lo largo del tiempo, ver cómo se comporta nuestro circuito. ¿Cuáles son las distintas opciones que tenemos que introducir y las que son obligatorias en concreto? La primera, el tiempo de parada. Esto lo que le va a decir a nuestro sistema es cuánto queremos visualizar en el tiempo de simulación. Un segundo, un milisegundo, un microsegundo, etc. Inicialmente vamos a poner un milisegundo. Tiempo en el que comenzaremos a guardar datos. Podemos dejarlo por defecto o ponerlo en 0 para que directamente empiece a guardar ahí. Máximo escalón de tiempo. Esto lo que va a hacer es que nuestro circuito dé escalones de esta longitud temporal para calcular cómo se está comportando. De tal manera que si tuviéramos un escalón muy pequeño, vamos a tener gráficas muy precisas, pero va a ser un análisis mucho más pesado para nuestro ordenador. Mientras que con escalones mucho más grandes serán gráficas mucho más imprecisas, pero en cambio estará mucho más descargado este análisis y será mucho más rápido. Inicialmente vamos a poner un escalón de un microsegundo, por ejemplo, para que sea muy preciso. Y ahora tenemos otras opciones aquí que son extra, pero que nos van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, esta opción lo que va a imponer es que todas las fuentes de alimentación de nuestro circuito comiencen en 0 y no comiencen ya en un estado, por ejemplo, en este caso de 5 voltios. Luego la detección de un estado en régimen permanente en el que pararemos una vez alcance la estabilidad. Y luego tenemos otras dos opciones que en principio no utilizaremos por el momento. Fijaos que todas estas opciones van apareciendo en la sintaxis del sistema, que lo tiene aquí contemplado y que de hecho algunos usuarios de Mac tendréis que usar probablemente. Le damos OK y ya tenemos nuestro análisis preparado. Fijaos que el análisis que teníamos anteriormente, el punto OP, ahora ha pasado a estar azul. ¿Qué significa? Que ahora el análisis que va a estar conectado va a ser el transitorio. Si luego cambiásemos al OP pasaría al contrario. Esta parte de transitorio se quedaría en azul y el OP pasaría a color negro. Y ahora ya le damos a simular. Fijaos que se ha abierto una pantalla en nuestro sistema. Vamos a configurarlo, que tenía pantallas previas aquí. Vamos a tener de nuevo la pantalla de nuestro circuito, la que teníamos anteriormente, y ahora de repente nos va a aparecer una pantalla aquí que va a tener una gráfica a lo largo del tiempo y un EGI que todavía no está definido. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir lo que queremos medir. Entonces tenemos dos formas de añadirlo. La primera forma, cuando acerquemos nuestro pulsador a las distintas partes de nuestro circuito, ahora va a tomar una forma que puede ser esta, que lo que indica es que va a venir la corriente de la resistencia, o la corriente del generador, o la corriente del condensador. Cuidado con diferenciar esta con la otra, o esta otra en la que parece que tenemos una pequeña sonda roja, que lo que va a medir son los voltajes de nuestro circuito. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a empezar midiendo el voltaje de salida. Clicamos con el botón izquierdo. Y ahora aquí nos aparece Vout. Perfecto, ahora estaríamos midiendo ya el voltaje de salida. Pero además imaginaos que queremos medir la corriente al mismo tiempo. Clicamos, en este caso, la corriente del condensador. Y nos aparece una corriente bajísima de femtoamperios, o sea, prácticamente nula, superpuesta, en este caso, con nuestro voltaje. Ahora vamos a manipular, por ejemplo, una de las opciones que vimos en análisis transitorio, que aquí va a cobrar mucha importancia, que es la de que nuestras fuentes empiecen en 0. Ahora mismo el condensador estaría cargado, pero si forzamos a que la fuente empiece en 0,
lo que va a ocurrir es que vamos a coger toda esa curva de carga. Volvemos a simular. Y fijaos que ahora lo que va a ocurrir es que vamos a empezar una corriente bastante alta, mientras que tenemos un voltaje prácticamente nulo, y vamos a tener dos curvas inversas que van a indicar la carga del condensador. Este va a subir hasta llegar a sus 5 voltios y esta corriente va a bajar hasta llegar prácticamente a un valor nulo. Fijaos que tiene mucha importancia esta función aquí. Visto esto, ya sabemos cómo simular corrientes y cómo simular voltajes. Ahora lo que vamos a hacer es manipular esta representación, dado que no siempre la queremos así. Originalmente, cuando vemos esta representación en Spice, seguramente lo que vamos a ver es una representación que nos aparezca en color negro. Voy a dejarla exactamente como nos aparecería y luego la vamos manipulando. Nos va a aparecer posiblemente algo más o menos así. Y esta letra nos aparecerá algo más pequeño. ¿Qué ocurre? Fijaos que cambia bastante con respecto a lo que teníamos anteriormente. Es decir, no se ve muy bien. Nosotros lo que queremos es modificar esto para que se vea mejor, porque cuando introduzcamos esto en una práctica escrita es muy probable que se vea fatal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, cambiaremos el ancho de nuestras trazas, es decir, las que tenemos aquí de corriente y voltaje, vamos a subirlas, por ejemplo, a 4. Fijaos que ahora se ve mucho más amplio. Se ve perfectamente el recorrido. Si fueran pequeños ruidos o voltajes, etcétera, podría incluso influirnos si fuera tan grueso. Lo siguiente, vamos a subir la fuente, porque creemos que se vea mejor. Ahora fijaos que los números aparecen mucho más amplios. Pero no solo eso, vamos a cambiar los colores de nuestro sistema. Nos metemos en Color Scheme y aquí las trazas las dejamos como están, que están en un color y no nos va a molestar, pero lo que sí vamos a cambiar es el fondo. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Porque si quisiéramos imprimir nuestra práctica, lo que queremos es tener un fondo blanco sobre unas trazas que estén en negro. Por lo tanto, lo que haremos será bajar la rejilla de nuestro sistema a un color grisáceo, por ejemplo, y cambiar los ejes a un color negro que se visualice mucho mejor. Y aquí tendríamos nuestro sistema. Podéis ver que se observa bastante mejor que antes. Esto lo que nos permite básicamente es modificar toda esa visualización. Y recordad que esto va a ser muy útil, sobre todo si lo entregáis escrito o si es en pantallas digitales, porque seguramente esto sobre un folio no se verá muy bien y al pasarlo a un color blanco seguramente se verá bastante mejor sobre el negro y con estas trazas que sean mucho más grandes. Además, fijaos que los nombres de vuestras variables que aparecen aquí siguen o la label net que hayáis situado o el nombre del componente, como es este el caso. Ahora imaginaos que nos piden dos gráficas en vez de una y todo superpuesto. Bueno, lo primero que haremos será eliminar una de estas trazas. Recordad que es con el botón suprimir, se crea el icono de esta tijera y sobre la traza clic izquierdo. Y nos la cargamos. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que añadir un nuevo panel. ¿Cómo hacemos eso? Con Add Plot Pane Below o Above. En este nuevo panel lo que vamos a introducir es esa traza que queremos en un gráfico distinto, pero que va a aparecer igualmente. Y fijaos que para tener un panel activo u otro, tenemos que clicar en uno de ellos. De esta manera tendríamos por un lado la corriente y por otro el voltaje, pero compartiendo el mismo eje temporal. Aquí nos faltan otras opciones, como por ejemplo son los cursores. Recordad que la opción del cursor es una opción muy útil que lo que nos va a permitir es hacer medidas sobre nuestras curvas. Por lo tanto, vamos a probarla. Introducimos un cursor. Fijaos que a priori no se ve nada, solo ha aparecido esta pantallita aquí debajo, que aún no sabemos qué es lo que hace. Y cuando acercamos nuestra cruz por aquí aparece un 1. Esto es nuestro cursor.
Fijaos que lo que está haciendo realmente es recorrer nuestra gráfica. Y lo que se va a reflejar aquí es su valor horizontal y vertical, es decir, el voltaje y el tiempo. ¿Con ello qué vamos a hacer? Podemos realizar distintas medidas. Pero ¿qué ocurre? Que con un cursor no vamos a poder ver todo lo que existe en nuestra curva. Necesitamos 2 al menos. Por lo tanto, vamos a añadir otro. Fijaos que aquí aparece cursor 2. Y ahora voy a hacer una medida de prueba. Voy a medir el tiempo que tarda en cargarse aproximadamente. Dejo por aquí mi cursor 2 y mi cursor 1 que estaba aquí lo voy a bajar hasta la zona nula. ¿Qué ocurre? Que cuando yo miro ahora las medidas que tenía anteriormente, voy a ver que tengo unas asociadas al primer cursor y unas asociadas al segundo cursor. Y luego lo que tengo es la diferencia entre estas. ¿Qué ocurre? Nos va a decir la diferencia en vertical, es decir, qué diferencia de voltaje tiene, que son 4,92 voltios, y la diferencia en tiempo, que van a ser 437 microsegundos. Lo cual lo que nos va a dar es ese tiempo que tarda en cargarse aproximadamente. Dentro de estas opciones, además podremos cambiar las vistas, quitar la rejilla, añadir marcas donde vamos a tener puntos de medida. Fijaos que estos son los puntos de nuestro step temporal. Y otras opciones accesorias, pero que no tenemos por qué necesitar obligatoriamente. Con esto acabaríamos aquí el análisis en transitorio. Hasta ahora hemos visto cómo crear nuestro circuito, cómo asignarle valores, cómo va a ser nuestro análisis en transitorio, cómo es el análisis de punto de operación en continua y posteriormente lo que veremos es el análisis en alterna, haciendo barridos de frecuencia y demás, y finalmente los barridos en continua, que nos servirán para obtener funciones de transferencia en algunos circuitos. Con esto acabamos este tutorial. Un gran saludo a todos.